El sol de la tarde caía implacable sobre las calles empedradas de Coyoacán, uno de los barrios más pintorescos de la Ciudad de México. Verónica Ramírez caminaba con paso apresurado, equilibrando las bolsas del mercado mientras el sudor le recorría la frente. A sus 32 años, su rostro reflejaba una belleza desgastada por preocupaciones que rara vez compartía con nadie. «Ya son las 5», murmuró para sí misma, acelerando el paso. Miguel, su esposo, detestaba que llegara tarde a preparar la cena, especialmente cuando venían sus suegros de visita. Después de 7 años de matrimonio, Verónica había aprendido a anticipar sus reacciones, a leer los sutiles cambios en su mirada que presagiaban una tormenta. Al doblar la esquina hacia la casa de 2 plantas que compartían en la colonia del Carmen, Verónica se detuvo un momento para arreglarse el cabello y ensayar una sonrisa. La fachada amarilla con detalles de talavera azul proyectaba una imagen de hogar feliz que contrastaba con la realidad que se vivía puertas adentro. «Ya llegué», anunció al entrar, dejando las bolsas sobre la encimera de la cocina. El silencio que recibió su saludo hizo que su estómago se contrajera con aprensión. La casa olía a café recién hecho y a los cempasúchiles que había comprado el día anterior para decorar la mesa. Sus suegros, doña Consuelo y don Alberto, vendrían a cenar para celebrar el cumpleaños de Miguel. Era una tradición que Verónica había llegado a temer. «¿Miguel?», llamó nuevamente, aventurándose hacia la sala. Lo encontró sentado en el sillón de cuero, con un vaso de tequila en la mano y la mirada fija en el noticiero. Sin voltear a verla, habló con voz controlada. «Llamó tu madre. Dice que viene para acá». Verónica sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Hacía más de un año que Miguel había prohibido que su madre, Guadalupe, pisara su casa tras una discusión donde ella había insinuado que no trataba bien a su hija. «Mi mamá, pero no me dijo nada», balbuceó, calculando mentalmente cómo manejar la situación. Miguel finalmente la miró, con esos ojos oscuros que podían pasar de la calma al huracán en segundos. «Pues viene, y justo hoy que vienen mis padres». Se levantó lentamente, dejando el vaso sobre la mesa de centro. «¿Sabes qué creo, Verónica? Que tú la invitaste a mis espaldas». «No, te juro que no», respondió ella rápidamente, retrocediendo un paso por instinto. «La llamaré para decirle que hoy no es buen momento». Buscó su teléfono con manos temblorosas, pero antes de que pudiera marcar, el timbre de la puerta resonó por toda la casa. Miguel entrecerró los ojos. Demasiado tarde. Verónica corrió hacia la puerta, esperando poder interceptar a su madre antes de que entrara, advertirle del humor de Miguel, enviarla de regreso a casa con alguna excusa. Pero al abrir, se encontró con Guadalupe ya dentro del pequeño vestíbulo, quitándose un chal colorido. «Vero, mija», exclamó su madre con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su hija. A sus 58 años, Guadalupe conservaba una energía y determinación que contrastaba con la aparente fragilidad de su complexión delgada. «Mamá, hoy no es», comenzó Verónica, pero la voz de Miguel la interrumpió. «Doña Guadalupe, qué sorpresa». Su tono falsamente cordial envió escalofríos por la espalda de Verónica. «No la esperábamos». «Miguel», saludó Guadalupe con frialdad, «vine a traerle un regalo a mi hija. Hace una semana fue su cumpleaños y no me permitiste verla». El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Verónica miró nerviosamente el reloj de pared. Los padres de Miguel llegarían en menos de una hora. «Pase, por favor», dijo Miguel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Le ofrezco algo de tomar? ¿Un café, quizás? ¿O prefiere meterse en nuestros asuntos, como de costumbre?» Guadalupe ignoró la provocación y entró a la sala, donde dejó sobre la mesa un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. «Es un dije que pertenecía a tu abuela», le explicó a Verónica. «Quería que lo tuvieras». Verónica tomó el paquete con manos temblorosas, consciente de la mirada de Miguel sobre ellas. «Gracias, mamá», susurró. «Pero de verdad, hoy no es buen momento. Vienen los padres de Miguel y... ¿mis suegros?», interrumpió Guadalupe con una ceja levantada. «Qué casualidad. Hace años que no veo a Consuelo». Miguel dio un paso adelante, colocándose entre madre e hija. «Doña Guadalupe, con todo respeto, le voy a pedir que se retire. Esta es una cena familiar. ¿Y yo qué soy entonces?», respondió Guadalupe,
irguiéndose. «Soy la madre de tu esposa». «Mamá, por favor», suplicó Verónica, viendo cómo las venas en el cuello de Miguel comenzaban a marcarse. Pero Guadalupe, tras años de sospechar el infierno que vivía su hija, había venido preparada para confrontar a su yerno. «No me voy a ir hasta que hablemos de cómo tratas a mi hija», declaró sacando de su bolso un teléfono celular. «He estado guardando sus mensajes, que sabes, esos donde me cuenta del miedo que te tiene. Y tengo fotos de los moretones que intentó ocultarme». El rostro de Miguel se transformó. La máscara de cortesía se desmoronó, revelando una furia apenas contenida. «Fuera de mi casa», ordenó con voz grave. «No», respondió Guadalupe sosteniendo su mirada. «Ya no voy a permitir que sigas lastimando a mi hija». Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que Verónica apenas pudo registrarlo. Miguel se abalanzó sobre Guadalupe, arrebatándole el teléfono de las manos con tal fuerza que la mujer cayó al suelo. «Miguel, no», gritó Verónica interponiéndose entre ellos, pero su esposo la apartó de un empujón que la envió contra la pared. «Esto es lo que pasa cuando te metes en mi vida», rugió Miguel, rompiendo el teléfono de Guadalupe contra el suelo. Luego se volvió hacia la mujer caída. «No te metas, vieja entrometida». Levantó el puño y antes de que Verónica pudiera reaccionar, lo descargó contra el rostro de Guadalupe. Un segundo golpe cayó sobre el hombro de la mujer mientras intentaba protegerse. «¡Para!», chilló Verónica, arrastrándose hacia ellos. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe. En el umbral, imponente a pesar de sus 60 años, estaba Rodrigo, el padre de Verónica. Su rostro moreno, marcado por décadas de trabajo duro, se contrajo en una expresión de incredulidad y furia al contemplar la escena. «Lo escuché todo», pronunció con voz baja y peligrosa. Miguel se congeló, con el puño aún en el aire, mientras los ojos de Rodrigo, un hombre que rara vez demostraba emociones, se llenaban de una determinación feroz que Verónica nunca había visto. El tiempo pareció detenerse en ese instante, mientras 4 vidas colisionaban en una encrucijada de violencia y secretos largamente guardados. El silencio que siguió a la entrada de Rodrigo parecía suspendido en el aire como polvo después de una explosión. Miguel, aún con el puño levantado, retrocedió lentamente, evaluando la situación con ojos calculadores. «Don Rodrigo», dijo finalmente, intentando recobrar la compostura. «Esto no es lo que parece». Rodrigo no respondió. Con movimientos deliberados, ayudó a Guadalupe a levantarse, examinando con ternura el corte en su labio y el hematoma que comenzaba a formarse en su pómulo. Después de asegurarse de que podía mantenerse en pie, se volvió hacia Miguel. «Tú», pronunció con una calma aterradora, «no volverás a tocar a mi familia». Verónica observaba la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. Nunca había visto a su padre, un hombre de pocas palabras que había trabajado como albañil toda su vida, enfrentar a Miguel de esa manera. La vergüenza la consumía, su secreto, la violencia que había soportado en silencio durante años, quedaba expuesto ante los ojos de sus padres. «Papá», murmuró, acercándose a él con piernas temblorosas. Rodrigo la miró, y en sus ojos Verónica vio dolor, pero también algo inesperado, comprensión. Como si una parte de él hubiera sabido siempre lo que ocurría tras las puertas cerradas de esa casa en Coyoacán. «Recoge tus cosas», le ordenó suavemente. «Te vienes con nosotros». Miguel soltó una risa amarga, recobrando su confianza al ver que Rodrigo no había recurrido a la violencia. «Verónica no va a ninguna parte», declaró cruzándose de brazos. «Esta es una discusión entre mi esposa y yo. Ustedes no tienen derecho a entrometerse». «¿Discusión?», intervino Guadalupe limpiándose la sangre del labio. «¿Llamas discusión a golpear a una mujer?». Verónica sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. En cualquier momento llegarían los padres de Miguel y la situación podría volverse aún más peligrosa. Consuelo, su suegra, siempre había justificado el comportamiento de su hijo, mientras que Alberto, aunque más moderado, nunca intervenía. «Ustedes no entienden», dijo Verónica sorprendiéndose a sí misma al hablar. «No puedo simplemente irme. Él me encontraría». Rodrigo se acercó a su hija y con una gentileza que contrastaba con sus manos encallecidas, le tomó el rostro. «Esta vez será diferente», prometió. «Ya no estás sola». Algo en la determinación de su padre dio a Verónica el valor que había estado buscando durante años.
Con una última mirada a Miguel, asintió y se dirigió hacia la habitación que compartían. Miguel la siguió, agarrándola del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «Si cruzas esa puerta», amenazó en voz baja, «te juro que lo lamentarás. ¿Crees que tu padre puede protegerte? Un viejo albañil contra mí y mis conexiones». Verónica lo miró a los ojos, esos ojos que una vez la habían cautivado y que ahora solo le inspiraban terror. «Ya no te tengo miedo», mintió, sabiendo que el miedo seguiría con ella mucho tiempo después de que lograra escapar. La furia en el rostro de Miguel dio paso a una sonrisa fría que Verónica conocía demasiado bien. «Entonces no conoces el verdadero miedo», susurró acercándose a su oído. «Pero lo conocerás». Un carraspeo los interrumpió. Rodrigo estaba en el pasillo, observándolos. «Suelta a mi hija», ordenó. Para sorpresa de Verónica, Miguel obedeció, soltando su brazo como si quemara. 5 minutos, concedió Rodrigo. «Tienes 5 minutos para recoger lo esencial. El resto lo arreglaremos después». Miguel retrocedió, evaluando sus opciones. El timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de los padres de Miguel. Una sonrisa calculadora se dibujó en su rostro. «Mis padres acaban de llegar», anunció. «¿Por qué no los invitamos a esta encantadora reunión familiar?» Verónica sintió que el pánico regresaba. La presencia de sus suegros complicaría todo, pero Rodrigo se mantuvo impasible. «Que entren», dijo, «que vean la clase de hombre que han criado». Mientras Miguel iba a abrir la puerta, Verónica aprovechó para entrar rápidamente en la habitación. Con manos temblorosas, abrió el armario y sacó una pequeña maleta que mantenía preparada desde hacía meses, llena con documentos importantes, algo de ropa y los pocos recuerdos que Miguel no había destruido en sus arranques de ira. Desde la sala llegaban voces confusas. Podía distinguir el tono agudo y nervioso de Consuelo, la voz grave de Alberto y la firme cadencia de su padre explicando la situación. Guadalupe había entrado en la habitación y la ayudaba a recoger sus pertenencias. «Milla», susurró su madre, «¿por qué nunca nos dijiste cuánto sufrías?» Verónica no respondió de inmediato. ¿Cómo explicar la vergüenza, el miedo, la esperanza ingenua de que las cosas mejorarían? ¿Cómo confesar que una parte de ella había creído las palabras de Miguel cuando le decía que se merecía cada golpe? «No quería preocuparlos», respondió finalmente, «y tenía miedo de lo que pudiera hacerles a ustedes». Guadalupe la abrazó, con cuidado de no presionar demasiado, consciente de heridas que quizás no podía ver. «Tu padre y yo siempre supimos que algo no estaba bien», confesó, «pero respetamos tu silencio, esperando que confiaras en nosotros. Fue un error. Debimos insistir más». Un grito desde la sala interrumpió su conversación. La voz de Consuelo sonaba histérica. «Mi hijo jamás haría algo así. Esta mujer lo provocó». Verónica y Guadalupe intercambiaron miradas y se apresuraron a terminar de empacar. Al salir a la sala, encontraron a Consuelo, una mujer robusta con cabello teñido de negro y excesivo maquillaje, señalando acusadoramente a Guadalupe. «Mírala», continuaba Consuelo, «vino a provocar a mi hijo en su propia casa». Alberto, un hombre de complexión similar a Miguel, pero con una expresión permanentemente cansada, intentaba calmar a su esposa sin mucho éxito. «Consuelo, por favor», decía, «hay que escuchar ambas versiones». «¿Qué versiones?», intervino Rodrigo, señalando el rostro golpeado de Guadalupe. «Los hechos hablan por sí solos». Miguel, que se había mantenido al margen, se acercó a Verónica con una sonrisa conciliadora que le heló la sangre. «Vero, amor», dijo con fingida dulzura, «esto es un malentendido. Sabes que perdí los estribos porque tu madre me provocó. Pero tú y yo estamos bien, ¿verdad? No necesitas irte». Verónica sintió todas las miradas sobre ella. Durante un instante terrible, la duda se apoderó de su mente. ¿Y si volvía a creerle? ¿Y si se quedaba y las cosas empeoraban? «Mi esposo nunca me ha puesto una mano encima», declaró con voz clara, desafiando la mirada de Miguel. «Eso es lo que siempre me obligó a decir». El rostro de Miguel se transformó. La máscara de amabilidad se desvaneció como humo. «Estás cometiendo un grave error», advirtió. «Si cruzas esa puerta, olvídate de mí y de todo lo que tenemos». Verónica sostuvo su maleta con más firmeza. «No tenemos nada», respondió. «Solo cicatrices». Consuelo se abalanzó hacia ella.
intentando interponerse. «No puedes irte así. Piensa en lo que dirá la gente, en la vergüenza para nuestra familia». Fue Alberto quien, sorprendentemente, detuvo a su esposa. «Ya basta, Consuelo», dijo con una autoridad que Verónica nunca le había escuchado. «Hemos visto suficiente». Se volvió hacia Rodrigo con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación. «Llévese a su hija», dijo. «Nosotros nos encargaremos de Miguel». Miguel miró a su padre con incredulidad. «¿Papá? ¿De qué lado estás?» Alberto sostuvo la mirada de su hijo sin pestañear. «Del lado correcto. Por primera vez en mi vida». En ese momento, Verónica comprendió que no era la única que cargaba con cicatrices invisibles. En los ojos de Alberto, vio el reflejo de un pasado que quizás explicaba, aunque no justificaba, el comportamiento de Miguel. Con un último vistazo a la casa que había sido su prisión durante 7 años, Verónica salió flanqueada por sus padres, dejando atrás el sonido de los gritos de Miguel y los sollozos de Consuelo. En la calle, el aire fresco de la noche mexicana le llenó los pulmones como una promesa de libertad. Pero mientras subían al viejo tsuru de su padre, Verónica no podía sacudirse la sensación de que esto no había terminado. Miguel no era un hombre que aceptara la derrota, y sus amenazas nunca eran en vano. La casa de los padres de Verónica en Xochimilco parecía encogida en sus recuerdos. El pequeño terreno con su construcción de 2 habitaciones, cocina y un baño, mostraba signos de envejecimiento. Grietas en las paredes que Rodrigo había intentado disimular con capas de pintura verde claro. Un techo que necesitaba reparaciones, pero también flores de bugambilia que trepaban vigorosas por el muro exterior, dando al lugar un aire de resistencia digna frente al paso del tiempo. 3 días habían pasado desde su huida de Coyoacán. 3 días de mirar constantemente por la ventana, sobresaltarse ante cualquier ruido y dormir en intervalos cortos e inquietos. Guadalupe se había recuperado parcialmente de sus heridas físicas, aunque el moretón en su pómulo había adquirido un tono violáceo que ningún maquillaje podía ocultar completamente. Esa mañana, mientras Verónica ayudaba a su madre a preparar el desayuno, el sonido de un vehículo deteniéndose frente a la casa la paralizó. Intercambió una mirada de alarma con Guadalupe, quien se apresuró a asomarse por la ventana. «Es Martín», anunció con alivio, refiriéndose al hermano mayor de Verónica. Martín entró sin llamar, como era su costumbre. A sus 37 años, era la viva imagen de Rodrigo. La misma complexión fornida, el mismo ceño perpetuamente fruncido, aunque en su caso era más por preocupación que por temperamento. Desde que Verónica le había contado toda la verdad sobre su matrimonio, Martín se había convertido en una presencia constante, visitándolos diariamente. «¿Cómo están?», preguntó, besando a su madre en la mejilla y abrazando brevemente a Verónica. «Bien», respondió Guadalupe automáticamente, sirviendo café en una taza desportillada. Martín se sentó en una de las sillas de plástico alrededor de la pequeña mesa de formica. «He estado pensando», comenzó, mirando directamente a Verónica. «Deberías denunciar a Miguel. Tenemos pruebas, las fotos de los golpes que mamá guardó, el testimonio de papá y mamá sobre lo que vieron. Es momento de que pague por lo que te hizo». Verónica sintió que el estómago se le contraía. La idea de enfrentarse a Miguel en un juzgado, de revivir cada episodio de violencia, le resultaba insoportable. «No es tan simple», murmuró revolviendo su café sin probarlo. «Miguel tiene influencias. Su tío es comisario, ¿recuerdas? Y tiene amigos en lugares importantes». «¿Y eso qué?», replicó Martín elevando ligeramente la voz. «¿Vas a dejar que se salga con la suya? ¿Qué pasa si decide venir a buscarte aquí?» «Tu hermana tiene razón», intervino Rodrigo, quien había entrado silenciosamente a la cocina. «No es tan simple». Martín miró a su padre con sorpresa. «¿Tú también, papá? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras ese cabrón anda suelto por ahí?» Rodrigo se sirvió café y se sentó junto a su hijo. Había algo en su expresión, una gravedad que iba más allá de la preocupación por la situación actual. «Hay algo que deben saber», dijo finalmente. «Algo que cambia las cosas». Los tres lo miraron expectantes. Rodrigo rara vez compartía sus pensamientos, y cuando lo hacía, solían ser observaciones prácticas sobre reparaciones necesarias o consejos laborales. «Miguel no es el único hombre violento que conozco», comenzó, con la mirada fija en la mesa. «Hubo otro.
Hace muchos años. Guadalupe dejó caer la cuchara que sostenía, haciendo que el tintineo metálico resonara en el repentino silencio. Rodrigo, dijo con voz tensa, no es necesario. Sí lo es, respondió él, levantando la vista para mirarla. Nuestros hijos necesitan entender. Se volvió hacia Verónica y Martín, quienes lo observaban con una mezcla de confusión y aprensión. El padre de Miguel, Alberto, continuó, y yo nos conocimos antes de que ustedes nacieran. Trabajamos juntos en la construcción del centro comercial Perisur, a finales de los años 80. Hizo una pausa, como si estuviera ordenando recuerdos largamente enterrados. Alberto tenía problemas que yo entendía demasiado bien. Bebía. Y cuando bebía se transformaba. Verónica sentía que le faltaba el aire. ¿Su padre había conocido a Alberto desde antes? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Una noche, continuó Rodrigo, después de cobrar, varios compañeros fuimos a un bar. Alberto bebió más de la cuenta y comenzó a hablar de su esposa, Consuelo, de una manera degradante. Yo intenté calmarlo, decirle que no estaba bien hablar así de la madre de su hijo. Él se enfureció. Rodrigo se remangó la camisa, revelando una cicatriz irregular que recorría su antebrazo, desde el codo hasta casi la muñeca. Verónica la había visto toda su vida, pero siempre había creído la historia de un accidente laboral. Me atacó con un pedazo de botella rota, explicó. Me defendí como pude y terminé rompiéndole la nariz y 2 costillas. La revelación cayó como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de conmoción. Casi lo mato, continuó Rodrigo con la voz ahora apenas audible. Y lo peor es que una parte de mí quería hacerlo, porque en ese momento vi en él lo que yo mismo había sido. Miró a Guadalupe, cuyos ojos se habían llenado de lágrimas. Tu madre podría contarles cómo era yo cuando nos casamos, cómo el alcohol me convertía en un monstruo, cómo mis puños destrozaron no solo muebles, sino también su espíritu. Verónica miró a su madre con incredulidad. Guadalupe, siempre fuerte, siempre protectora, ¿había sufrido lo mismo que ella? Nunca, nunca lo imaginé, balbuceó Martín visiblemente impactado. Después de lo que pasó con Alberto, continuó Rodrigo, juré cambiar. Me uní a un grupo de alcohólicos anónimos. Luché cada día para ser un hombre distinto. ¿Y tu madre? Tu madre tuvo la valentía de darme una segunda oportunidad. Guadalupe se acercó y puso una mano sobre el hombro de su esposo. Tu padre ha sido un hombre diferente desde entonces, dijo con voz suave. La gente puede cambiar si realmente lo desea. Verónica intentaba procesar lo que estaba escuchando. Las piezas encajaban dolorosamente. La reacción de Alberto al ver a Guadalupe golpeada, su inesperada intervención para ayudarla a escapar, su comentario sobre estar del lado correcto por primera vez. ¿Por eso nunca dijiste nada cuando sospechaste lo de Miguel?, preguntó a su padre, sintiendo una mezcla de comprensión y resentimiento. ¿Por culpa? Rodrigo asintió lentamente. Parte culpa, parte vergüenza, y parte esperanza equivocada de que él, como yo, encontraría el camino hacia la redención. Hizo una pausa. Pero me equivoqué, y esa equivocación te costó años de sufrimiento. No hay día en que no me arrepienta de mi silencio. El sonido del teléfono de Martín interrumpió el momento. Él miró la pantalla con el ceño fruncido. Número desconocido, murmuró antes de atender con cautela. Su expresión cambió a medida que escuchaba. Sí, ella está aquí. ¿Quién es? Entiendo. Un momento. Cubrió el micrófono y miró a Verónica. Es Alberto, el padre de Miguel. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Verónica sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué la buscaría Alberto? ¿Era una trampa de Miguel? Rodrigo tomó el teléfono de manos de su hijo. Alberto, dijo con firmeza. Soy Rodrigo. ¿Qué sucede? Escuchó durante varios segundos, su expresión volviéndose cada vez más sombría. ¿Estás seguro? Sí, entiendo. Nos vemos ahí en una hora. Colgó y miró a su familia con gravedad. Miguel ha desaparecido, anunció. Consuelo está histérica, acusando a Verónica de haberlo denunciado. Alberto teme que haya hecho algo drástico o que esté planeando algo peligroso. ¿Denunciado?, repitió Verónica confundida. Pero si yo no he hecho nada. Al parecer, continuó Rodrigo, la policía fue a su casa ayer, algo relacionado con drogas. Encontraron un alijo importante en el garaje.
Miguel escapó antes de que pudieran arrestarlo. Un silencio pesado llenó la cocina mientras todos procesaban la información. «Drogas», murmuró Verónica, recordando las inexplicables entradas de dinero, las reuniones a deshoras, las llamadas que Miguel tomaba en privado. Eso explica muchas cosas. «Alberto quiere reunirse con nosotros», continuó Rodrigo. «Dice que tiene información importante, que puede ayudarnos a protegerte». «¿Protegerme?», repitió Verónica, sintiendo que el miedo regresaba con fuerza renovada. «¿De qué?». «No lo sé», respondió Rodrigo, pero parecía genuinamente preocupado. Martín se levantó abruptamente. «Puede ser una trampa», advirtió. «¿Y si Miguel está usando a su padre para llegar a Vero?». «Es posible», concedió Rodrigo. «Por eso iré yo solo a verlo». «No», intervino Verónica con sorprendente firmeza. «Si esto tiene que ver conmigo, debo estar presente. No puedo seguir escondiéndome, dejando que otros enfrenten mis batallas». Guadalupe la miró con orgullo y preocupación a partes iguales. «Tu padre y tu hermano irán contigo», dijo. «Yo me quedaré para recibir a la policía si llaman». Mientras se preparaban para Mientras se preparaban para salir, Verónica sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Por primera vez en años, enfrentaba el peligro en lugar de huir de él. Quizás, pensó mientras subía al auto de Martín, era hora de que las verdades enterradas salieran a la luz. La cafetería en la colonia Roma, donde Alberto había propuesto reunirse, estaba casi vacía a esa hora de la mañana. A través de los ventanales se filtraba una luz grisácea. Nubes de tormenta se acumulaban sobre la ciudad, presagiando lluvia. Verónica, sentada entre su padre y su hermano, observaba la puerta con nerviosismo, sobresaltándose cada vez que sonaba la campanilla. «Tranquila», murmuró Martín, apretando suavemente su mano. «Estamos contigo». Alberto llegó puntual, solo y visiblemente agotado. Las ojeras pronunciadas y la barba descuidada de varios días le daban un aspecto muy distinto al hombre pulcro que Verónica había conocido. Se sentó frente a ellos con movimientos cautelosos, como si temiera provocar alguna reacción violenta. «Gracias por venir», dijo, dirigiéndose principalmente a Verónica. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que has sufrido por culpa de mi hijo». «¿Dónde está Miguel?», preguntó Rodrigo sin rodeos. Alberto suspiró profundamente. «No lo sé con certeza. Después de que la policía registrara la casa, desapareció. Solo me dejó un mensaje diciendo que arreglaría cuentas antes de irse». Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica. Conocía demasiado bien lo que significaba cuando Miguel hablaba de arreglar cuentas. «¿Por qué nos has llamado?», intervino Martín. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti?». Alberto sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre manila y lo colocó sobre la mesa. «Porque quiero enmendar mis errores», respondió con voz quebrada. «He pasado mi vida entera siendo cómplice del mismo mal que yo perpetué, primero con Consuelo, luego permitiendo que mi hijo se convirtiera en mi reflejo». Abrió el sobre y extrajo varios documentos, fotografías y una memoria USB. «Esto es evidencia de los negocios de Miguel. No solo trafica drogas, está involucrado en lavado de dinero para un cártel. Tiene conexiones con personas peligrosas que lo han protegido hasta ahora». Verónica sintió que le faltaba el aire. Siempre había sospechado que Miguel ocultaba algo, pero jamás imaginó la magnitud de sus actividades ilícitas. «¿Por qué nos muestras esto?», preguntó. «Porque Miguel te culpa a ti de la redada», explicó Alberto, mirándola directamente. «Cree que lo denunciaste antes de irte como venganza y ha jurado hacerte pagar por ello». Martín golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear las tazas. «Si se atreve a acercarse a mi hermana». Alberto levantó una mano en gesto conciliador. «Hay más», continuó. «Tengo razones para creer que uno de sus socios fue quien realmente lo delató. Miguel se estaba volviendo demasiado imprudente, demasiado violento incluso para ellos, pero él está convencido de que fue Verónica». «¿Y Consuelo?», preguntó Rodrigo. «¿Ella sabe todo esto?». La expresión de Alberto se ensombreció aún más. «Consuelo, mi esposa ha elegido la negación como forma de vida. Sabe lo suficiente para entender que nuestro hijo es peligroso, pero prefiere culpar al mundo antes que enfrentar la verdad». Hizo una pausa. «Ella está en casa de su hermana. Le dije que necesitaba tiempo para pensar». Un trueno retumbó en la distancia. La lluvia comenzaba a caer,
primero como una llovizna suave y luego con intensidad creciente, formando riachuelos en los cristales de la cafetería. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó Verónica, sintiendo un nudo en la garganta. Alberto señaló la memoria USB. «Aquí hay suficiente evidencia para asegurar que Miguel vaya a prisión por mucho tiempo. Nombres, fechas, transacciones, fotografías. También he incluido una declaración firmada admitiendo mi conocimiento parcial de sus actividades». «¿Por qué ahora?», insistió Rodrigo. «¿Por qué después de tantos años decides hacer lo correcto?». Alberto miró a su antiguo compañero de trabajo con una mezcla de vergüenza y determinación. «Porque te vi defendiendo a tu familia, Rodrigo. Vi la clase de hombre en que te convertiste mientras yo seguía siendo un cobarde». Volvió su mirada hacia Verónica. «Y porque vi en los ojos de tu hija el mismo terror que vi en los ojos de Consuelo durante décadas. Un ciclo que yo ayudé a perpetuar. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos, roto únicamente por el repiqueteo de la lluvia contra los cristales y el ocasional tintineo de tazas que la mesera recogía de otras mesas. «Deberíamos ir a la policía ahora mismo», sugirió Martín recogiendo los documentos. «No a cualquier policía», advirtió Alberto. «El tío de Miguel tiene contactos en varias comisarías. Necesitan acudir directamente a la fiscalía especializada». Mientras discutían los detalles, Verónica notó un movimiento en la calle a través del ventanal empañado por la lluvia. Un auto negro se había detenido frente a la cafetería y algo en su silueta le resultaba dolorosamente familiar. «Miguel», susurró sintiendo que el terror le paralizaba las extremidades. Los tres hombres siguieron su mirada. Efectivamente, una figura emergía del vehículo, resguardándose de la lluvia bajo un periódico. «Rápido, la salida trasera», indicó Alberto, recogiendo apresuradamente los documentos. Pero era demasiado tarde. La puerta de la cafetería se abrió con un tintineo agudo y Miguel entró sacudiéndose el agua de la ropa. Su mirada recorrió el local hasta fijarse en su mesa. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «Vaya, vaya», dijo acercándose con pasos lentos. «Una reunión familiar, y mi padre incluido en el paquete. ¡Qué conmovedor!». Martín se levantó de golpe, interponiéndose entre Miguel y Verónica. «Lárgate de aquí», ordenó. Miguel lo ignoró mirando directamente a Verónica por encima del hombro de Martín. «¿Creíste que podrías delatarme y salir impune?», preguntó con una calma aterradora. «¿Creíste que tu familia podría protegerte de mí?». «Ella no te delató», intervino Alberto poniéndose también de pie. «Fui yo, Miguel. Yo entregué la información a la policía». La sorpresa se reflejó brevemente en el rostro de Miguel, rápidamente reemplazada por una furia gélida. «¿Tú?», siseó. «Mi propio padre. Alguien tenía que detenerte», respondió Alberto con firmeza. «Te has convertido en un monstruo, hijo, y yo tengo parte de culpa en eso». Miguel soltó una carcajada carente de humor. «Ahora resulta que tienes conciencia. ¡Qué conveniente!». Se volvió nuevamente hacia Verónica. «¿Y tú? ¿Te sientes mejor ahora? ¿Crees que has ganado?». Verónica, sorprendentemente, encontró su voz. «Esto no es sobre ganar, Miguel», dijo, poniéndose de pie junto a su hermano y su suegro. «Es sobre sobrevivir, sobre romper un ciclo de violencia que ha durado demasiado». Las palabras parecieron impactar a Miguel más que cualquier confrontación física. Por un instante, algo parecido a la duda cruzó su mirada, pero el momento pasó rápidamente. «Siempre fuiste débil», escupió. «Siempre necesitando que otros te defiendan». Metió la mano bajo su chaqueta y el corazón de Verónica se detuvo al vislumbrar el brillo metálico de un arma. Los pocos clientes de la cafetería, percibiendo el peligro, comenzaron a levantarse discretamente, buscando refugio o salida. «Miguel», dijo Alberto, dando un paso hacia su hijo con las manos levantadas. «No hagas esto. Ya has causado suficiente daño». «¿Daño?», repitió Miguel con la voz temblorosa de rabia. «¿Sabes el daño que me han hecho ustedes? Lo he perdido todo. Mi casa, mi negocio, mi reputación, todo por su culpa». La mano que sostenía el arma temblaba visiblemente. Verónica podía ver el conflicto en sus ojos, la batalla interna entre el hombre que quizás alguna vez había sido y el monstruo en que se había convertido. Fue en ese preciso instante cuando las puertas de la cafetería se abrieron nuevamente. Dos oficiales de policía entraron,
alertados probablemente por algún cliente que había escapado. Al ver el arma, desenfundaron inmediatamente. «Policía, suelte el arma», gritó uno de ellos. Todo sucedió en cuestión de segundos. Miguel, acorralado, dirigió una última mirada de odio hacia Verónica. Levantó el arma, pero antes de que pudiera apuntar, Alberto se abalanzó sobre él. Padre e hijo cayeron al suelo en un forcejeo desesperado. Un disparo retumbó en la cafetería. Luego, silencio. Los policías se precipitaron sobre los cuerpos entrelazados. Miguel yacía inmóvil, el arma aún en su mano. Bajo él, Alberto respiraba con dificultad, una mancha roja expandiéndose por su camisa. «Necesitamos una ambulancia», gritó uno de los oficiales por su radio. Verónica se acercó temblorosa, arrodillándose junto a Alberto. El hombre la miró con ojos nublados por el dolor. «Lo siento», murmuró. «Siento no haber podido protegerte antes, no haber podido salvar a mi hijo de sí mismo». «Shh, no hables», le pidió Verónica, presionando la herida con una servilleta. «La ayuda viene en camino». Alberto tomó su mano con sorprendente fuerza. «Prométeme algo», dijo con voz débil. «Prométeme que romperás el ciclo, que no dejarás que el odio y el miedo definan tu vida, como hicimos nosotros». Verónica asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo prometo», susurró. 6 meses después, Verónica contemplaba la Ciudad de México desde el mirador del castillo de Chapultepec. El sol de la tarde bañaba la metrópolis con una luz dorada, suavizando sus contornos, convirtiendo el caos urbano en una pintura impresionista de tonos cálidos. Mucho había cambiado desde aquel día lluvioso en la cafetería. Miguel había sobrevivido, solo para enfrentar múltiples cargos que lo mantendrían en prisión durante décadas. Alberto, tras recuperarse de su herida, había testificado contra los socios de su hijo, desmantelando una red de tráfico que se extendía por varios estados. Consuelo, después de un período de negación y rabia, había iniciado terapia. Su relación con Verónica seguía siendo tensa, pero al menos habían establecido una tregua frágil basada en el reconocimiento mutuo del dolor compartido. «¿Lista para irnos?», preguntó Guadalupe, acercándose a su hija con una sonrisa. Verónica asintió. Habían venido al castillo como parte de un recorrido con el grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica al que Verónica se había unido, no solo como participante, sino como facilitadora, compartiendo su historia para ayudar a otras a encontrar la fuerza para escapar. «Un último minuto», pidió, volviendo su mirada hacia el horizonte. Desde aquella altura, los problemas parecían más pequeños, más manejables. Las cicatrices físicas habían sanado, aunque las emocionales tardarían mucho más. A veces, en la quietud de la noche, todavía despertaba sobresaltada, creyendo escuchar los pasos de Miguel. En otras ocasiones, la culpa la asaltaba. Podría haber hecho algo diferente. Podría haber ayudado a Miguel antes de que fuera demasiado tarde. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Día a día, aprendía a reconstruirse, a reclamar partes de sí misma que creía perdidas para siempre. «¿En qué piensas?», preguntó Guadalupe. Verónica sonrió entrelazando su brazo con el de su madre. «En que cada historia tiene múltiples versiones», respondió, «y en que estoy aprendiendo a escribir la mía». Juntas, madre e hija, descendieron por el sendero que conducía a la salida del parque, donde Rodrigo y Martín las esperaban. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, proyectando largas sombras que se extendían como dedos sobre el pavimento. La noche llegaría pronto, pero ya no la aterrorizaba, porque incluso en la oscuridad más profunda, Verónica había descubierto una verdad fundamental. La luz más importante es la que uno mismo aprende a encender, y nadie, nunca más, podría apagarla.